Buenas tardes. Hoy iniciaremos entonces el tema número 4, que versa sobre las normas de desarrollo para las instalaciones turísticas. Cuando nosotros hablamos de normas, en este caso nos tenemos que referir, ¿no?, a todo un conjunto de disposiciones legales que lógicamente van a sustentar la construcción, la remodelación y la puesta en marcha de las instalaciones turísticas. Y esto va a depender fundamentalmente cuán específico es el plan. Si, por ejemplo, vemos un plan de desarrollo turístico municipal, ¿no?, entonces las normas, en este caso, van a ser mucho más específicas que las normas para el plan de desarrollo turístico nacional, es decir, de todo el país, ¿no? Empezaremos estableciendo algunos conceptos que son fundamentales, a pesar de que ustedes ahora los están llevando, me imagino, están llevando o ya han llevado legislación del turismo, ¿no? Sí, Lisa, ya llevamos. Ya. Entonces, ustedes me van a ayudar en eso, ¿no? Viendo un poco lo que es la Ley General del Turismo en Bolivia y ubicando a esta ley dentro de la planificación de un espacio que puede ser el Plan Nacional, un espacio de todo Bolivia, un espacio físico, o puede ser un municipio en específico y ese espacio será la jurisdicción que tiene el municipio. Entonces, como ustedes bien saben, la legislación es el conjunto de normas jurídicas, ¿no? En este caso decimos que es el conjunto de normas jurídicas de carácter general. La legislación es el todo, que son creadas por el Estado. Ahora, ese conjunto de normas jurídicas, ¿no?, son creadas necesariamente por el Estado. Y existe una, que en el caso del derecho la llamamos nosotros la pirámide de Kelsen, ¿no? Eso significa que hay normas supremas o normas que están sobre el resto de las otras normas. Es decir, va a existir una ley fundamental o, para que pueda ser mucho más entendible, es una ley madre. Y esta ley madre, que es la ley suprema, es decir, la llamamos Constitución Política del Estado. Para nuestro caso, para Bolivia, será Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, esta es la ley de leyes. Esta es la ley madre. Ahora, ¿qué características tiene la Constitución? ¿Qué es la primera norma? Por eso decimos que es la ley de leyes o es la ley madre. Es la primera norma positiva dentro del sistema legislativo. Es decir, dentro de todo ese conjunto de normas jurídicas. La Constitución es la primera ley.
la ley madre. De ella, es decir, de la Constitución Política del Estado, van a nacer o van a emanar el resto de las normas y ninguna debe contrariarla. Es decir, que las leyes inferiores no pueden contradecir a la Constitución Política del Estado. Por eso que la Constitución Política del Estado es una ley general. Y de ella van a emanar el resto de normas que se vayan creando. Cuando ustedes han llevado la materia de legislación del turismo, ¿qué se denomina a la ley del turismo para Bolivia? ¿Cuál es su nombre de esa ley? Bolivia te espera. No. El nombre marca es Bolivia te espera. Pero en este caso, ¿qué se llama la norma que regula la actividad turística? La Ley General del Turismo. Exactamente. La Ley General del Turismo. A ver, ¿qué características tiene la Ley General del Turismo? A ver, cuéntenme, por favor. ¿Sobre qué trata? En resumen, es como la norma que regula dónde y cómo se puede realizar el turismo para no dañar, digamos, habla en varios de sus artículos sobre las áreas protegidas y esas cosas, si no me equivoco. Ya. ¿Qué más? También creo que vienen derechos y obligaciones de las empresas que ofrecen turismo y los derechos y obligaciones de los turistas. Perfecto. Ahora, según la ley del turismo en Bolivia, ¿qué sectores dependen de esta ley? ¿O esta ley los va a normar, los va a regular? ¿Qué sectores empresariales? Bien decía Pamela, las empresas de viajes. ¿Qué empresas más? Félix. Serían las empresas públicas y privadas ¿Pero de qué? ¿Empresas públicas y privadas de qué? de turismo, o sea, como En las este agencias de ya, viajes. perfectamente. Entonces, habíamos dicho como empresas de turismo las agencias de viajes. Luego, También podría ser los hoteles. ya, entonces sería la Los hotelería, las restaurantes. empresas hoteleras, los Los restaurantes, restaurantes. pero no todos los restaurantes, ¿no ve? Sí. Solamente aquellos que han sido catalogados como restaurantes turísticos. Es decir, el restaurante El Jacarandá, después tienen ustedes el Check-in Pollo, cualquier otro restaurante, no son turísticos, tienen que estar
catalogados, clasificados y en este caso jerarquizados para que puedan ser restaurantes turísticos. ¿Qué más? ¿Qué tipo de empresas más? A ver, ¿qué empresas más? ¿Qué empresas más? El transporte creo que también entra ahí. Ya, pero ¿qué tipo de transporte? Aéreo y terrestre. Ya, pero ¿qué tipo de transporte terrestre? Por ejemplo, no todos los micros van a estar subordinados o sometidos a la ley del turismo. Entonces, ¿qué tipo de transporte? Ah, los mismos de las empresas, digamos, los que trabajan directamente en por ejemplo, los que serían de Uyuni Ya, deberían estar regularizados también con esta ley porque son los que solo se dedican, digamos, a transportar a los turistas a los centros o a los atractivos turísticos. ya. Eso significa de que no es cualquier tipo de transporte, sino que se ha dado, dígame Alexis, sino que se ha dado la denominación, ¿no? Como transporte turístico. Entonces, hay un tipo de transporte, pero es un transporte especial. Es el transporte turístico que está sujeta a esta ley. Agencia de viajes, operadores, todo el tipo de empresas de viajes. Transporte turístico. Después, ALA, que en este caso serían las líneas aéreas, ¿no? Después tenemos peñas, restaurantes y peñas. Después tenemos rentacar. Después tenemos guías de turismo. Después tenemos eventos de belleza. Pero si recién ustedes han llevado la materia, el anterior semestre han cursado ustedes legislación, deben saber más que yo. Yo hace años que no leo legislación. Ahora, cuando nosotros vemos la constitución política del Estado, decimos que de ella emanan las normas, el resto de las normas, pero que están subordinadas. Aquí está la Constitución y debajo de ellas van a ir el resto de leyes, de otras leyes. Ahora, ¿cómo se la entiende a la Constitución política del Estado? Es decir, contienen normas que no pueden contradecirlas o que no pueden estar contradichas por otras normas, ni ningún otro pronunciamiento jurídico. Es decir, que ninguna ley puede ir en contra de lo que establece la Constitución política del Estado. Ninguna otra ley puede contradecirla. Porque hemos dicho, es la ley suprema. Y debajo de ella están el resto de normas. Esta es la ley madre. Es la norma suprema. Entonces, no puede haber otra norma que la contradiga. No puede existir. Y si se pretende crear una ley que vaya en contra de la Constitución política del Estado,
es una ley anticonstitucional. Porque la Constitución nos da todo un marco general, un marco muy general, ¿no?, de todo el quehacer jurídico del Estado plurinacional. Por eso que decimos que es el conjunto, la legislación es el conjunto jurídico, ¿no?, es el conjunto de normas jurídicas de carácter general, la legislación. Y dentro de esa legislación, por ejemplo, si decimos la legislación boliviana, ¿cuál es la ley suprema en la legislación boliviana? Entonces, nuestra respuesta será la Constitución política y los tratados internacionales. Después vamos a ver. Entonces, la Constitución política del Estado se le entiende en tres sentidos. Primero, que contiene normas que no pueden contradecirlas con otras normas ni otros principios. Luego, la Constitución establece la forma de organización del Estado. Es decir, va a determinar cómo va a estar organizado el Estado. En este caso, el Estado plurinacional de Bolivia. Sus órganos, es decir, los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, etc. Los órganos y sus funciones. Es decir, nos va a dar toda la estructura de cómo va a funcionar el Estado plurinacional de Bolivia desde, en este caso, el ámbito estatal. ¿Quiénes van a crear las normas? ¿Quiénes las van a hacer ejecutar las leyes? ¿Quiénes van a administrar las normas? Y el tercer punto sobre la Constitución es de que en la Constitución está contenido el procedimiento y las atribuciones generales de los órganos del Estado. Antes llamábamos poderes del Estado. ¿Y cuáles van a ser los órganos del Estado? Va a ser el órgano ejecutivo, que está el presidente y sus ministros y todo aquello, el órgano judicial, que son los jueces, las cortes del distrito, etcétera, la Corte Suprema, etcétera, judicial. Luego tenemos órgano legislativo, el órgano electoral. Es decir, el Ejecutivo está presidido por el presidente de la República, sus ministros, viceministros. El Poder Judicial, que la cabeza del Poder Judicial tiene la Corte Suprema, el Tribunal, la Corte Suprema, el poder de las cortes de distrito, ¿no?, el Tribunal Constitucional, etc. El órgano legislativo, que está dividido en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y el electoral, que está dedicado a la parte de las elecciones. El poder ejecutivo, como su nombre, ejecutivo, es el que se encarga de hacer cumplir. El judicial es el que hace cumplir las leyes. El legislativo es el que crea las leyes. El legislativo crea las leyes. Y el electoral es el que tiene que ver con las elecciones.
Y por eso decimos de que esta segunda circunstancia es de que la constitución política del Estado tiene supremacía respecto del resto de las normas judiciales. Es decir, tiene la supremacía aquí, es la ley de leyes, es la ley madre. Y el resto están las demás leyes. ¿Preguntas? Ninguna, Alicia. Perfecto. Estamos bien. Entonces, dentro de las atribuciones, es decir, a ver, antes anterior. Como decíamos, la constitución política del Estado es la ley suprema, ¿no? Ahora, ¿cómo está incorporado el turismo dentro de la constitución política del Estado? Han llevado eso, ¿no? ¿Han llevado? Félix. ¿No han llevado? Con el licenciado Bosco han llevado ustedes legislación, ¿no? Pame, con el licenciado Bosco han llevado. Sí, Alicia. Lo voy a llamar ahorita para ver si es que han avanzado el tema o no de la ley del turismo. Sí, ¿Cómo? hemos avanzado, Alicia, pero yo no me acuerdo mucho, disculpa. Porque lo que se aprende es para toda la vida, no es para un ratito nomás. Es decir, que en el artículo 337, inciso 1, dice de la Constitución Política del Estado, dice, el turismo es una actividad económica, estratégica que deberá ser desarrollada de manera sustentable para lo que se tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. Es decir, la actividad turística está respaldada por la Constitución Política del Estado, que es la ley suprema. Entonces, como la Constitución es la ley madre, aquí abajo hay otras leyes y aquí estará la ley general del turismo. Y así hay un sinnúmero de otras leyes. La ley de discapacitación, la ley penal, la ley civil, sinnúmero de leyes, pero todas tienen que estar mirando a la Constitución Política del Estado y no puede ir en contra de ella, ni de sus principios, ni de su fundamentación legal. Entonces, no nos equivocamos al decir la Constitución Política del Estado establece en el artículo 337, inciso 1, ¿no? Que el turismo es una actividad económica, estratégica, económica y estratégica, que deberá desarrollarse de manera sustentable, para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. Entonces, la actividad turística está respaldada por la Constitución Política del Estado Plurinacional. Por eso que se ha creado una ley del turismo para Bolivia, Ley General del Turismo para Bolivia, mirando este artículo 337. Ahora, vamos a ver cuáles son los atributos o las características de la ley
la ley en general. Atributos generales. La ley regula la conducta de todas las personas. No solamente de uno o varios en particular, sino de todos. Es decir, la ley es general para todos. No puede haber una ley para unitos y otra ley para otritos. No puede haber una ley del turismo para solamente prestadores, en este caso una ley para agentes de viajes. No, sino que dentro de una sola ley, en este caso la Ley General del Turismo, dentro de esa ley estarán los agentes de viajes, estarán los establecimientos de hospedaje, estarán los guías de turista, etcétera, etcétera. Pero la ley es para todos, regula a todas las personas. No puede haber una ley para aquellitos. Va a haber, la ley dice que es permitida la realización de, por ejemplo, la realización de actividades en los parques, en las áreas protegidas, sin cuidar el medio ambiente. No, no puede contradecir la ley del turismo. Tiene que, si la Constitución Política del Estado dice, tiene que ser un medio que tenga que, en este caso, respetar el medio ambiente. Entonces tiene que ser ambientalmente, todos los proyectos de turismo, los planes de desarrollo turístico, tienen que precautelar el medio ambiente, respetar el medio ambiente y además, ¿no? Tomar en cuenta la riqueza cultural de los pueblos. Además, esa ley es general para todos. La ley del turismo es para todos. No va a ser para unos sí o para otros no. Y cualquier otro tipo de ley, una de sus características o sus atributos, que es general para todos. La ley es obligatoria. Es decir, la ley es una imposición. Por tanto, su cumplimiento es obligatorio. Por eso decimos que la ley es imperoatributiva. Impone deberes y concede facultades. Y además es obligatoria. Es decir, no, yo no voy a hacer caso a la ley del turismo. Yo voy a hacer un emprendimiento turístico en un área protegida sin ver la ley del medio ambiente, sin ver la ley del turismo, etc. No, no puedo. Si quiero hacer un emprendimiento dentro de un área protegida, tengo necesariamente que buscar y adecuarme a lo que dice la Ley General del Turismo y la Ley del Medio Ambiente si quiero desarrollar, en este caso, un emprendimiento en un área protegida. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lice. ¿Qué es una norma? La norma es aquella que señala cómo se debe proceder con respecto a determinada materia. Por ejemplo, hay normas de convivencia social y hay normas de cumplimiento obligatorio. Es decir, las de convivencia social, vamos a ver ahora, saludar cuando uno entra, es decir, respetar a las personas mayores de edad. Si estamos en el micro, ceder el asiento a una mujer embarazada o un anciano. Esas son normas del trato social. No son obligatorias, porque ahora hay jóvenes que están en el micro sentados bien, viendo su celular y la pobre mujer ya está para dar a luz con una barriga gigante. Es decir, por norma del trato social, él debería ceder el asiento. Entonces, hay normas del trato social. Pero también hay normas que son obligatorias. Una de ellas, no puedes matar, no puedes violar. Si tienes deudas, tienes que pagar. Es decir, hay normas que protegen aquello, que son obligatorias en su cumplimiento.
¿Qué es una norma social? Se refiere al trato social, saludar cuando se entra a un sitio cerrado con más personas, estrechar la mano en forma de saludo o ahora ya se dan el puño, ceder el asiento en el transporte público, ancianos o mujeres embarazadas, escuchar a alguien cuando está hablando sin interrumpir, etc. En cambio, una norma legal es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo, es decir, por una autoridad, para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Queda determinantemente prohibido el uso de áreas públicas para actividades, por ejemplo, en áreas públicas nadie puede construir un edificio, porque es un área pública. No puede venir un privado y sería pues apropiación indebida de un bien público. Presupone que su cumplimiento genera una sanción coercitiva, es decir, la ley, decíamos, es impero atributiva, la norma legal. Impone deberes. Usted tiene que hacer esto, puede hacer esto y no puede hacer este otro. No cumple la norma, entonces hay una sanción coercitiva, que puede ser el pago de una remuneración económica del daño calificado o puede ser una sanción penal con la pérdida de la libertad, la reclusión, ¿no? Esta es la pirámide de Kelsen. Aquí decíamos la constitución, la ley, la constitución política del Estado es la ley de leyes, las resoluciones legislativas, los decretos supremos, las resoluciones supremas, etc. Pero la cabeza es la constitución. Luego tenemos las leyes, después tenemos las resoluciones del legislativo, luego tenemos los decretos supremos que son emitidos por el Poder Ejecutivo y las resoluciones supremas. Y aquí tenemos, ¿no?, la pirámide, que en este caso, aquí tenemos la Constitución Política del Estado, en primera instancia. Y luego tenemos los tratados internacionales. Es decir, que los tratados internacionales tienen el mismo poder que la Constitución. Por ejemplo, el Tratado de Derecho, tratados internacionales en relación a derechos humanos. Si esa norma no está en la Constitución política del Estado, porque está aquí abajo, ¿no? Tratados. Si no está aquí, automáticamente este tratado internacional se aplica como si formara parte de una ley constitucional. Luego tenemos las leyes nacionales y dentro de estas se encuentra la ley del turismo. Luego, en la misma jerarquía que las leyes están los estatutos autonómicos, están las cartas orgánicas y está la legislación autonómica. Debajo de todas estas tenemos los decretos, los reglamentos y demás resoluciones emitidas por los órganos ejecutivos correspondientes. Pero en este caso, la norma madre es la Constitución. Si en la Constitución no hay una norma que hable en específico, pero sí hay tratados internacionales, que, por ejemplo, derechos humanos, decíamos, ¿no?, que no está en la Constitución, entonces esa resolución de los tratados internacionales pasan a ser como si fuera ley, como si fuera una norma de la Constitución política. Y aquí tenemos todas las leyes nacionales. Y dentro de ellas tenemos a la ley del turismo. Bien, ¿preguntas? No dice. Ya, entonces nos vemos en 5 minutos, por favor. Reiniciamos la otra sesión. Está bien.